Al amanecer, el velero se acercaba a la costa tan silenciosamente que la bandada de gaviotas no cambió de rumbo. En el muelle, aún no habían tenido tiempo de barrer la arena de la noche, cuando la quilla entró en la bahía y los hombres con cascos de hierro formaron una estrecha fila entre los barriles de pescado y los rostros desconocidos. Los susurros eran altos y prolongados. Hoy prometían traer prisioneros de las islas al mercado, y los comerciantes querían nuevas manos, y los guardias nuevas monedas. Entre los atados iba una chica con sal marina en el pelo. Caminaba con cuidado, como si la orilla aún se balanceara bajo sus pies. Se llamaba Mira e intentaba mantener la cabeza erguida para no caer de rodillas ante aquellos que ya calculaban cuánto podía valer su vida. Saludo a todos los que escuchan esta historia. Soy un hombre y les pido que escriban en los comentarios desde dónde ven este vídeo. Para mí, es importante saber hasta dónde llegan mis historias. Les deseo una agradable escucha. La mañana transcurrió sin prisas. El administrador anunció que la subasta comenzaría después de la oración, y la gente se dirigió a los toldos, donde ya se habían expuesto barriles de aceite, cajas de pasas y montones de sal. Mira vio junto al poste un tablón con hojas descoloridas. En cada una había líneas finas, nombres, sumas, fechas. El anciano, con los dedos manchados de tinta, explicó que eran registros de cartas de libertad. Dijo que cualquiera que pagara una deuda o un rescate podía obtener una carta así, y que todos los documentos eran certificados por notarios y guardados por el escribano de la ciudad. Mira miraba las letras como si fueran puertas. Recordó cómo, de niña, se sentaba junto a su madre y aprendía a trazar signos en una pizarra lisa, mientras los demás niños corrían por el patio. Entonces, le parecía un juego sin sentido, pero ahora, el dibujo de una letra significaba más que la fuerza de las manos. El regateo comenzó con gritos. Los hombres subían los precios. Las mujeres alejaban a los niños de la fila de cautivos. Miru fue comprada por un comerciante llamado Graci, cuyas tiendas ocupaban toda una esquina de las puertas de la ciudad. No alzó la voz, simplemente levantó dos dedos, y el administrador anunció que el trato estaba cerrado. Gracio condujo a Mira a través del ruido hasta el almacén, donde en las estanterías había montones de cera, rollos de lino y sacos de frijoles. Ordenó a la sirvienta mayor que lavara a la cautiva, le diera un vestido tosco y la registrara como sirvienta voluntaria con un contrato de 3 años. Dijo que ella misma había aceptado y que ya se había hecho la escritura notarial. Mira lo oyó y comprendió que la clave de su futuro no estaba en las cuerdas ni en las cerraduras, sino en las líneas escritas con tinta. En la casa de Gracia reinaba el silencio. En las paredes colgaban placas de madera con los símbolos de los gremios artesanales. Sobre la mesa había cuentas y un pesado libro con correas. Las sirvientas susurraban que al amo le gustaba el orden, el dinero y los negocios rápidos. Mira, vio junto al lavabo una jarra de barro con el borde astillado, y en el esmalte brillaba una marca apenas perceptible, parecida a una estrella de mar. Ella conocía esa marca. En su isla la ponía el maestro alfarero, que en otro tiempo enviaba vajilla a cambio de sal y aceite de cedro. Se dijo a sí misma que el camino de la vajilla y el camino de las personas a menudo se cruzan donde yacen los papeles. Esa simple idea le pareció un cuchillo que se podía esconder en la manga. Los primeros días trabajó en silencio. Acarreaba agua, limpiaba los escalones de piedra, clasificaba los manojos de hojas de laurel y las cáscaras de limón. Sus manos se acostumbraron al trabajo y sus ojos a los detalles. Se fijó en que las bolsas de harina tenían diferentes sellos, y entre ellos
se repetía una letra tachada con una cruz. La misma letra aparecía en las placas de cera del contador. El contador le dijo que los sellos se cambiaban cada temporada para ocultar a los ojos ajenos el origen de la mercancía y que las marcas similares entre sí, a veces, ocultaban una sola mano. No se dio cuenta de que Mira había desviado la mirada hacia las correas del gran libro. Ella vio que las correas estaban desgastadas en el mismo lugar, como si el libro se abriera siempre en una página determinada. Esa misma noche, llegó a la casa un joven escribano llamado Loren. Trajo un pequeño paquete atado con una cuerda y le dijo al administrador que el dueño había ordenado que lo dejara en el almacén. El paquete era ligero, como si contuviera unas cuantas tablillas de cera o un montón de documentos. Mira se encontraba allí por casualidad, y le encargaron que llevara el paquete al baúl del fondo. Entonces lo llevó y lo dejó en un rincón. El baúl hizo clic, pero la tapa no encajó bien. Ella lo movió, y de la rendija se deslizó una tablilla estrecha con una marca quemada, un círculo dividido en 4 partes, y una pequeña estrella en uno de los sectores. Mira conocía esas tablillas. En la isla se utilizaban para marcar los objetos que se iban a intercambiar, y cada tablilla correspondía a una inscripción notarial en los libros de la ciudad. Comprendió que tenía ante sí una señal que le permitiría cotejar las palabras de los comerciantes con los registros de la ciudad. A la mañana siguiente, Mira pidió llevar al mercado una cesta con ralladura de limón. El administrador se encogió de hombros y le dio permiso. En la plaza, junto al escribano callejero, pagó una moneda de cobre y pidió que le mostraran los registros de los servicios voluntarios realizados en las últimas semanas. El escribano le mostró el libro de registro, vio su nombre escrito con letra cuidadosa y junto a él, su edad, su origen y el importe de la deuda por la redención, repartida en 3 años, con derecho a sustituir los pagos por mercancías. Abajo había una marca de consentimiento. Lo leyó y casi se echó a reír. La letra del consentimiento se parecía a sus garabatos infantiles, pero había elementos extraños que ella nunca había utilizado. Le dijo al escribano que dudaba de la autenticidad de ese consentimiento. El escribano respondió que la firma había sido confirmada por un testigo y un notario. Mencionó el nombre del notario, y Mira se aseguró de que había visto en las correas del libro, Gracia, la misma letra que figuraba en el círculo del sello del notario. Separó ese conocimiento como un cuchillo que hay que afilar. Se volvió más atenta. En la tienda de Gracia había un niño llamado Suleimán. Todos lo consideraban un ayudante inútil. Se inclinaba hacia el suelo, confundía las bolsas, temía levantar la vista. Era hijo de una esclava que el comerciante había vendido a un pueblo lejano, y muchos se reían de que el niño pareciera un bastón roto. Mira, se dio cuenta de que Suleimán recordaba el camino de todos los paquetes. Sabía dónde aflojar el nudo apretado para sacar la mercancía sin dañar la cuerda, y sabía leer a nivel de signos, no letras, sino sombras de letras, dibujos de sellos, la suciedad habitual en las esquinas. Una vez, le dijo en voz baja que había notado una línea curva en su rollo, donde otros ponían una recta. Dijo que una mujer del puerto le había enseñado a trazar la curva, y que esa mujer le había dado una vez un cordón con una estrella de madera para que no olvidara el camino hacia su padre. Dijo que su padre trabajaba como jefe de seguridad en el mercado. Sonó como un detalle casual, pero Mira lo guardó en su memoria. Ese mismo día, una mujer llegó a la casa con una cesta de manzanas frescas. Llevaba una capa oscura que no se quitaba ni siquiera con el calor. Le dijo a la criada que había venido por un intercambio y pidió que llamaran al dueño. Las criadas fruncieron el ceño. El intercambio lo gestionaba el administrador, pero la mujer insistió.
Gracieux salió y ordenó que aceptaran la cesta. Dijo que las manzanas irían a la cocina del monasterio y que, a cambio, la mujer recibiría hilo, sal y botones de bronce. La mujer asintió en silencio y puso sobre la mesa una pequeña bolsa con habas. Dentro había un rollo de papel doblado por la mitad. Todo parecía una transacción comercial normal, pero Mira se dio cuenta de que las manos de la mujer ardían por el aire caliente, como las de quienes trabajan cerca de hornos. Pensó en el alfarero, cuya marca había visto en la jarra. El detalle parecía insignificante, pero había algo sospechoso en él. Por la noche, Mira desplegó el rollo que había visto en la bolsa, cuando la dueña lo guardó en el almacén. Era una copia del registro de servicio voluntario, con el nombre de otra chica, comprada en el mismo lugar donde compraron a Mira. Vio la misma línea curva, la misma marca inusual de consentimiento. Puso los dos pergaminos uno al lado del otro, y se dio cuenta de que las firmas las había hecho la misma persona, y que esa persona no era ninguna de las chicas. Recordó a la vendedora de manzanas, sus manos calientes, y decidió que la mujer trabajaba para el mismo alfarero que marcaba las jarras con una estrella. La conexión era solo aparente. A la mañana siguiente, fue al mercado como si fuera a comprar hojas de laurel. Encontró la tienda del alfarero. El anciano con quemaduras en los dedos dijo que llevaba muchos años marcando los productos con una estrella y que a veces hacía vajilla por encargo para los comerciantes, entre ellos Gracia. Dijo que la esposa de su hermano iba a la casa de Gracia con manzanas y habas, porque al comerciante le gustaba el trueque sin monedas y a menudo pagaba con tela o sal en lugar de dinero. Dijo que recientemente había visto una nota de la mujer para el administrador y que se la había entregado al joven escribano Loren, que a veces le compraba tinta. Mira, comprendió que Loren era el hilo que unía la tienda, la casa, el mercado y el libro de la ciudad. Encontró a Loren en la puerta, donde estaba copiando cartas para los marineros. Dijo que cada otoño los comerciantes contratan muchos servicios voluntarios, porque después de las tormentas hay muchos prisioneros en el puerto. Dijo que a veces la gente realmente acepta el servicio a cambio de un techo y comida, y que a veces los acuerdos se hacen apresuradamente. Dijo que los notarios no siempre ven a las personas por las que firman el acuerdo, porque los papeles pueden pasar por intermediarios. Dijo que a Gracio le gusta acelerar los trámites y que a menudo trae pergaminos ya preparados para que los firmen. Dijo que había visto en poder de Gracio un sello muy parecido al de un viejo notario que había fallecido hacía mucho tiempo, y que era posible que el sello se hubiera heredado, pero que no era correcto utilizarlo para documentos nuevos. Dijo esto y se asustó de sus propias palabras. Mira, comprendió que él estaba dispuesto a ayudar, pero que tenía miedo. Ella dijo que tenía una pequeña tabla de madera con una estrella dentro de un círculo y que, con esa marca, se podían unir jarras, pergaminos y habas. Dijo que si Lauren ponía esas cosas juntas sobre la mesa delante del escribano municipal, éste vería la cadena. Dijo que estaba dispuesta a esconder la tablilla donde nadie la encontrara y sacarla en el momento oportuno. Al regresar a casa, Mira vio que una carreta con barriles se había detenido a la puerta. El administrador ordenó a todos que se apartaran y él mismo comenzó a revisar las tapas. Dijo que en uno de los barriles el aceite olía extraño, como si le hubieran echado hierba. Ordenó a un sirviente que trajera un gancho de hierro. Cuando quitaron la tapa, salió un olor a humedad del barril. Alguien había escondido un paño enrollado debajo de la capa de aceite. El administrador sacó el paño y vio una pequeña bolsa con monedas y una hoja de papel. Dijo que era un paquete de uno de los socios y ordenó que lo llevaran al almacén. Mira
se dio cuenta de que la carta estaba tan empapada de aceite que el sello se había disuelto y las letras se difuminaban. Ese fue el momento en que la entrega habitual de aceite se convirtió en un thriller doméstico. En el barril no solo se escondía dinero, sino que también se guardaban listas de nombres. Más tarde, esa misma noche, Mira desenrolló la hoja, la secó sobre una piedra caliente y vio la lista de nuevos prisioneros, entre los que se encontraban adolescentes de un pueblo costero. Frente a algunos nombres, había una marca que indicaba su consentimiento para el servicio. La letra de consentimiento era esa misma línea curva. En la casa comenzaron los susurros. Se decía que el comerciante esperaba a un invitado importante. Se decía que el invitado traería de una ciudad lejana tela de lino y certificados para nuevos negocios. Se decía que los guardias miraban para otro lado cuando el comerciante llevaba los baúles a la casa. Se decía que en el monasterio había una caja de rescate abierta desde hacía mucho tiempo, donde los marineros y sus familiares depositaban dinero para liberar a los prisioneros, y que el comerciante a veces llevaba monedas allí, pero no lo hacía por las personas, sino por aparentar. Mira, juntó estos rumores como una página sobre otra. Comprendía que no solo tenía que sacar a la luz una falsificación, sino demostrar que el propio sistema se alimentaba de firmas sin rostro. Se arriesgó. Le dijo a Suleimán que tenía una tablilla con una estrella, que había una carta en el barril y que en la carta estaban los nombres de sus compatriotas. Le dijo que si quería, podía salir de las sombras y hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Suleimán se asustó, pero dijo que conocía a un hombre que no buscaba la fama, pero que podía ofrecer protección. Dijo que ese hombre comerciaba con madera para barcos y que se llamaba Mateo. Dijo que Mateo le había ayudado una vez a esconderse de un supervisor borracho y que a ese hombre no le gustaban los negocios sucios. Mira decidió reunirse con Mateo. La reunión fue sencilla. Junto al embarcadero hay un cobertizo bajo el que se venden clavos y cuerdas. Mateo apareció rápidamente. Escuchó en silencio. Dijo que había oído hablar de los asuntos de gracia y que éste siempre salía impune porque alimentaba tanto al templo como a la guardia. Dijo que se podía ayudar si se llevaban pruebas directas al tribunal municipal. Una firma falsa, una marca en una jarra, una carta de un barril y una persona que dijera quién le pasaba los papeles al notario. Dijo que podía dar dinero para los impuestos y el abogado. Dijo que para el tribunal no importaban los sentimientos, sino el orden de las cosas, tal y como estaba escrito en el libro. Dijo que si se lograba demostrar abiertamente el esquema, el tribunal confiscaría los bienes. Prometió que entregaría parte del dinero a la caja de rescate y que estaba dispuesto a actuar como garante. Era un benefactor inesperado, y Mira sintió que todos los estrechos puentes de su plan se habían ensanchado. Quedaba la principal debilidad, la conexión de Mira con la casa del comerciante. Ella era su sirvienta en el papel, y cualquier intento de escapar podría convertirla en una fugitiva. Entonces intervino el destino de otro tipo, no una casualidad, sino un acto antiguo que regresó como un boomerang. Una anciana de un pueblo costero llegó a la ciudad. Estaba encorvada, pero sus ojos estaban vivos. En la tienda del escribano, dijo que buscaba a la hija de su hermana, que se la habían llevado durante una incursión. Dijo que la niña tenía un lunar en forma de pequeña gota en la mano izquierda. Mira estaba de pie junto a la mesa y sintió un nudo en el pecho. Ella tenía una verruga igual en la mano izquierda. La anciana dijo que su hermana había trabajado en el almacén de un comerciante, pero que luego se había marchado porque no quería dejar a su hija en la casa de un hombre desconocido. Dijo
que había oído que el comerciante ayudaba a los huérfanos a cambio de dinero, pero que a cambio exigía favores. Dijo que había traído consigo una vieja tablilla de madera que guardaba desde hacía muchos años, porque su hermana le había pedido que no la perdiera. En la tablilla había una estrella dentro de un círculo. Mira, comprendió que la anciana era su tía. Era un parentesco oculto, y de repente la pesada sal de su cabello se convirtió en una especie de escudo. Ahora tenía a alguien que podía llamarla por su nombre sin miedo. La tía le contó que, muchos años atrás, el comerciante Graciós había pedido prestado dinero a su familia para ampliar su tienda. Prometió devolver la deuda con mercancías y servicios, pero en lugar de eso, vendió a la hermana de Mira a otra ciudad. Ella huyó, se casó con un pescador y luego murió de fiebre. Le dejó a su hija una tablilla de madera con una estrella, relacionada con la deuda del comerciante. Esta marca se ponía en todos los objetos con los que se pagaba la casa. Si se reunieran todos los utensilios con esa marca, se podría demostrar ante un tribunal que la deuda no se había pagado según las normas. No era solo un reconocimiento familiar, era un hilo que unía el pasado con el presente. Mira apretó la tablilla y le dijo a su tía que iría hasta el final. Regresó a la casa y comenzó a reunir pacientemente las pequeñas cosas: restos de sellos en jarras, correas de libros, copias de pergaminos con líneas torcidas. Le contaba cada paso a Suleimán, y él corría por caminos tranquilos, escuchaba conversaciones y traía noticias del puerto. Dijo que en los próximos días llegarían dos notarios, uno del continente y otro de la isla vecina, y que revisarían los libros. Dijo que el administrador había ordenado esconder los sellos antiguos y no mostrar el almacén a los visitantes. Dijo que había visto al propietario esconder en un barril no solo dinero, sino también pequeñas piedras negras, posiblemente cristales baratos, para engañar a los compradores. Quizás esto no tuviera nada que ver con el asunto de la libertad, pero revelaba los hábitos del comerciante. La víspera de la reunión en el tribunal, se produjo un último intento de intimidación. Gracio llamó a Mira y le dijo al administrador que la prisionera iba a huir. Ordenó que se colocara a un hombre con un garrote frente a su puerta durante la noche. Dijo que por la mañana el documento sobre el servicio voluntario se cambiaría por uno con condiciones más estrictas, porque la joven estaba mostrando desobediencia. Dijo que, en tal caso, ella permanecería en la casa más tiempo. El sirviente repitió que haría todo lo que se le ordenaba. Mira comprendió que debía actuar de inmediato. Le dijo a Solimán que por la noche se abría la ventana del almacén y que a través de ella se podía pasar a Loren un paquete con copias de los documentos, una tablilla y un cinturón de cuero. Suleimán hizo lo que ella le dijo. Puso el paquete en la barca donde estaba Mateo. Este lo llevó al escribano de la ciudad. La mañana fue difícil. Se reunió mucha gente en el tribunal. El escribano trajo copias de los registros. Los notarios examinaron los sellos. Mateo pagó la tasa y dijo que solicitaba que se examinara el caso de falsificación de consentimientos y venta ilegal de personas. Dijo que en el barril de aceite habían traído una carta con nombres y que el sello de la carta se parecía al del notario fallecido. Dijo que en la casa del comerciante habían encontrado tablillas que relacionaban intercambios y deudas. Dijo que había un testigo que revelaría el plan. Todos esperaban a ver quién salía. En ese momento, la gente en la sala se volvió hacia la puerta. Entró el jefe de la guardia del mercado. Dijo que confirmaría las palabras del niño llamado Suleimán, porque muchos años atrás había cometido un error y había hecho la vista gorda ante el juego con los sellos. Dijo que entonces tenía una relación con una mujer del puerto y que de esa relación había nacido un niño. Dijo
que ese niño era Suleimán y que ahora ya no quería seguir callado. Dijo que el comerciante tenía un pequeño punto débil y lo aprovechaba. Fue un golpe que nadie esperaba. El asistente subestimado se convirtió en quien rompió el esquema, y su padre, a quien todos temían, reconoció su culpa. El parentesco oculto salió a la luz una vez más, pero ahora para salvar, no para ocultar. El tribunal escuchó a todos. Los notarios dijeron que el sello realmente pertenecía al fallecido y que su uso en los nuevos documentos era ilegal. Dijeron que las firmas con la línea curva no correspondían a la letra de las personas indicadas. El escribano dijo que el registro del servicio voluntario de Mira se había realizado a través de un representante sin presentar a la propia cautiva. Dijo que según las normas eso no era posible. Mateo propuso aportar fondos para anular los acuerdos y rescatar a los cautivos. Dijo que parte del dinero lo sacaría de su propio capital y otra parte la habían recaudado los marineros y la caja de rescate del monasterio. El juez dijo que los bienes del comerciante estaban sujetos a confiscación y que, en primer lugar, se destinarían a pagar el rescate y las multas a favor de la ciudad y de los damnificados. Dijo que las personas que firmaron los documentos sin testigos se enfrentaban a un castigo. Dijo que se le concedería a Mira una carta de libertad. Gracios intentó objetar. Dijo que había hecho todo por costumbre, que todos los comerciantes lo hacían así, que simplemente había tenido menos suerte. Dijo que la ciudad perdería ingresos si empezaba a fijarse en minucias. Dijo que en los años difíciles había alimentado al templo y había dado dinero para la campana. El juez dijo que en la ciudad había un orden escrito en un libro, que la redención de las personas era más importante que el sonido de la campana, y que la costumbre dejaba de ser una excusa cuando detrás de ella había vidas destrozadas. Dijo que se puede amar la gloria y regalar velas, pero que no se puede vender el cuerpo ajeno bajo la apariencia de un servicio voluntario. No alzó la voz, y por eso sus palabras sonaron aún más firmes. Mira salió del tribunal con el pergamino de la libertad, y no se creyó de inmediato que no fuera un sueño. En la plaza le dieron un vaso de agua. Su tía estaba a su lado y la sostenía por el codo. Suleimán se movía de un lado a otro y no levantaba la vista. Mateo asintió en silencio. No había nada bonito en ese momento, pero había tranquilidad. La esclavitud no terminó por milagro, sino por un papel y por personas que dejaron de apartar la mirada. La tranquilidad no duró mucho. Cuando regresaron a la casa de la tía, los vecinos ya comentaban que Gracia tenía cómplices que no querrían perder el dinero. Decían que entre ellos había un comerciante de pescado salado, el dueño de una posada y uno de los notarios más jóvenes, que firmaba formularios en blanco por las noches. Decían que intentarían recuperar al menos parte de la carga, o interceptar los productos que el tribunal quería poner a la venta. Decían que en la caja de rescate del monasterio se había acumulado oro y que ya había manos ajenas que lo codiciaban. Mira, comprendió que no habría una novela con un final feliz. Los años de hábitos arraigados no se abandonan de inmediato. Decidió quedarse en la ciudad al menos unos meses para llevar el asunto hasta el final. Ayudó al escribano a elaborar una lista de quienes necesitaban ser rescatados. Se sentó frente a los nombres como si fuera un patrón en el que cada línea debía encontrar su pareja. Anotó los barcos en los que habían traído a las personas, los lugares donde habían desaparecido los adolescentes, las familias que podían reunir al menos alguna cantidad de dinero. Iba al convento y hablaba con la Madre Superiora. Esta le dijo que la caja vivía de las donaciones de los pescadores y los artesanos, y que cada rescate
Era un largo camino a través de negociaciones. Dijo que era importante no dejar que los vendedores se lucraran con la desgracia ajena. Dijo que en la ciudad les gustaba contar cuentos orientales sobre bandidos bondadosos y hermosas cautivas, pero que, en realidad, todo se decidía en el libro de cuentas. Dijo que el rescate no era una novela, sino una aburrida tabla con columnas. Mira asintió con la cabeza. En su interior se consolidaba la comprensión de que los mitos viven en la plaza y los documentos yacen en la sombra, y que hay que sacar la sombra a la luz. Una noche, mientras caminaba por el paseo marítimo, vio una carreta que le resultaba familiar. El mismo costado torcido, la misma mancha de resina en la rueda, los mismos barriles. El carretero dijo que le habían ordenado llevar 2 barriles a la casa de un comerciante de pescado salado. Dijo que dentro había aceite, pero los barriles eran ligeros. Mira, pidió que se detuvieran y llamó a un guardia. Dijo que una vez había visto cómo se escondían cartas y monedas en barriles como esos. El guardia levantó la tapa. Debajo de la capa de aceite había pequeños paquetes. En el primero había formularios en blanco con sello notarial. En el segundo, listas de nombres sin importes. Y en el tercero, varias joyas de mujer, probablemente quitadas a las cautivas. Era un nuevo giro de la misma novela de suspense doméstica. Objetos que parecen inofensivos resultan ser contenedores de transacciones. El guardia dijo que llevaría el carro al tribunal y registraría la casa del comerciante de pescado. Dijo que empezaría por los libros de contabilidad y que ahora tendría un motivo para hacerlo. Al día siguiente, le llevaron un paquete a la tía de Mira. No tenía dirección, solo un fino hilo de lana roja atado torcidamente. Dentro había una breve nota. Un desconocido advertía que Mira podría ser atacada en un estrecho callejón junto a la tienda de uvas, porque alguien quería recuperar los papeles. Debajo de la nota había un pequeño trozo de cera con la huella del mismo círculo antiguo con una estrella. Podría ser un viejo conocido de Loren o alguien de los trabajadores del alfarero. Era una señal de que Mira tenía aliados invisibles y que los ojos de la calle estaban de su lado. Decidió cambiar de ruta cada día. Recorría largos caminos, desde el monasterio hasta el puerto, desde el puerto hasta el tribunal, desde el tribunal hasta la casa de su tía. Se dio cuenta de que la seguía un hombre bajito, con un cinturón ancho. No se acercaba mucho, pero siempre estaba a la vista. Un día, entró en una tienda donde vendían agujas e hilos y salió por la puerta trasera al pasaje. El hombre se detuvo. Ella comprendió que no le pagaban por su inteligencia, sino por su presencia, para intimidar. No tenía miedo, porque sabía que en la ciudad ya no todas las puertas se cerraban ante ella. En el tribunal se trabajaba. El escribano desentrañaba las cadenas de transacciones. Los notarios dejaban de firmar documentos sin caras, e incluso aquellos que antes se burlaban de la atención a los detalles, ahora contaban los sellos. La ciudad se acostumbraba a la nueva disciplina, como las manos se acostumbraban a la nueva sal. Algunos se quejaban de que había más trabajo, pero muchos suspiraban aliviados porque había menos suciedad. Mateo traía el dinero para el rescate y el monasterio iba enviando poco a poco a la gente a sus casas. A veces, alguien venía a ver a Mira y le decía que su hermana había regresado. Y otras veces, llegaban noticias de que alguien había muerto en el camino. Mira escuchaba cada noticia como si se tratara de su propia vida. Mientras tanto, Loren se disponía a partir hacia el continente, porque temía las consecuencias. Dijo que tenía familia en otra ciudad y que allí le darían un puesto de escribano en el puerto. Dijo que le dejaría a Mira una copia de las listas y un par de consejos sobre cómo leer libros antiguos. Dijo que en cada libro
hay un lugar donde el dedo del escriba deja una huella grasa y que por esa huella se puede saber qué páginas se han hojeado con más frecuencia. Dijo que los libros hablan a quienes saben hacerles las preguntas correctas. Mira escuchaba y pensaba que su vida ahora transcurriría por líneas muy finas. Pasó un mes. La ciudad se tranquilizó. Gracia permaneció bajo custodia durante el juicio, y sus tiendas quedaron vacías. Los sirvientes se dispersaron. Algunos encontraron trabajo con otros comerciantes. Otros se fueron al campo. Suleimán se quedó con la tía de Mira, donde se dedicó a llevar agua, arreglar el techo y ayudar en pequeñas tareas. Floreció como una persona que por primera vez puede enderezar los hombros. El jefe de la guardia, su padre, venía a veces y traía una cesta de fruta. Decía que pedía perdón a su hijo y que estaba dispuesto a responder por su parte en el antiguo plan. Decía que había empezado a leer libros para no volver a confiar en los sellos ajenos. Decía que le resultaba difícil, pero que seguiría adelante. Un día, una mujer con una capa oscura y las manos calientes llegó a la casa de la tía. Era la esposa del hermano del alfarero. Dijo que quería devolverle a Mira un pequeño anillo de oro. Dijo que se lo había quitado una vez de la mano a una chica que había venido a hacer un intercambio con un comerciante y que entonces le habían ordenado que guardara silencio. Dijo que ya no podía más. Dejó el anillo sobre la mesa. En el interior había un antiguo grabado, dos letras que coincidían con los nombres de los padres de Mira. La tía se echó a llorar. Mira cogió el anillo y sintió que la conexión con lo que ya no existía se había vuelto más fuerte. Dijo que guardaría el anillo como símbolo de que las cosas recuerdan a las personas tan bien como los libros. A finales de otoño, el tribunal dictó la sentencia definitiva. Los bienes de Gracia se destinaron al pago de multas y al rescate de personas. Parte del dinero fue a parar a las arcas municipales, pero la mayor parte se destinó al monasterio. El tribunal obligó a los comerciantes a no utilizar poderes para firmar en nombre de personas que no estuvieran presentes y prohibió conservar los sellos de los notarios fallecidos. Nombró a un supervisor público para que revisara los barriles, jarras y paquetes, y otorgó a cualquier residente el derecho a informar sobre cargamentos extraños. No fue un espectáculo llamativo, sino una serie de líneas, pero en esas líneas estaba la nueva vida de la ciudad. Ese día, Mateo se acercó a Mira y le dijo que tenía un puesto para ella en la oficina de las balanzas del puerto. Le dijo que no tendría que limpiar escaleras, sino mirar números. Le dijo que la ciudad necesitaba ojos como los suyos. Le dijo que podía formalizarlo como un trabajo libre, con pago en monedas, en lugar de en mercancías. Mira aceptó. Sabía que vería a mucha gente poderosa y sus costumbres, pero ahora tenía una carta, una tía y su nombre en el libro de los libres. A menudo recordaba la mañana en que la llevaron al puerto. Entonces todo le parecía grande y extraño. Ahora, ese mismo puerto era simplemente un lugar donde la gente tiraba de cuerdas e intercambiaba sacos. Comprendía que el peligro no había desaparecido, que cada temporada traía nuevos cautivos a diferentes ciudades y que la caja de rescate siempre necesitaría monedas. Sabía que los mitos sobre los cuentos orientales seguirían vivos porque eran convenientes, pero también sabía que un documento es más fuerte si hay personas detrás de él. A veces, acudían a ella aquellos que antes la despreciaban. Traían pequeños obsequios. Le pedían que mirara sus papeles. Le hacían preguntas sobre cómo distinguir un sello auténtico de uno falso. Ella no se vengaba ni se burlaba. Les enseñaba dónde mirar, cómo sostener la hoja a contraluz, dónde buscar las marcas del cinturón en el libro.
Se convirtió en una heroína subestimada que un día se hizo visible. No pensaba en las palabras, simplemente hacía su trabajo. A finales del invierno, un joven carpintero naval regresó a la ciudad desde el continente. Dijo que había visto allí a una mujer muy parecida a Mira, y que esa mujer contaba historias sobre cómo se les quitaba la libertad y cómo se les devolvía. Dijo que la gente escuchaba y guardaba silencio, y luego iba a los escribas y preguntaba cómo obtener copias de sus contratos. Dijo que había ciudades donde la caja de rescate acababa de empezar a funcionar y que allí se necesitaba a alguien a quien le gustaran las cosas sencillas: listas, sellos, correas, tablillas. Dijo que podía concertar una reunión. Mira lo pensó y decidió quedarse allí por el momento. Para ella era importante ver cómo se implantaban las nuevas normas, cómo los funcionarios se acostumbraban a las inspecciones, cómo el chico, al que consideraban un don, nadie vivía sin miedo. En primavera, fue al monasterio y vio allí a un grupo de personas que esperaban su turno. Entre ellas, había una niña con un pequeño lunar en la mano izquierda. Mira sonrió, se acercó a la superiora y le dijo que quería entregar parte de su sueldo en la caja. Dijo que no era una limosna, sino un deber. La superiora asintió. Dijo que cada nombre en el libro no eran solo letras, sino un punto de retorno. Dijo que la ciudad cambia cuando las personas asumen pequeñas responsabilidades. Dijo que sin esas responsabilidades no se logran grandes cosas. Ese mismo día, Mira trajo a casa una jarra nueva. No tenía ninguna estrella, solo arcilla fresca y un sencillo dibujo de una ola. Puso la jarra sobre la mesa y pensó que las cosas podían vivir sin marcas si la gente acordaba mirarlas directamente a los ojos. Sabía que aún habría barriles con cartas y carros con formularios en blanco, pero también sabía que ahora había ojos que veían y manos que abrían las tapas. Y había un tribunal al que no le gustaban los cuentos bonitos, sino los registros precisos. La historia no terminó en un solo día, porque la vida nunca cabe en un solo rollo. Pero en esta ciudad, entre la sal, la arcilla y la cera, surgió una nueva regla. Nadie tiene derecho a poner la firma de otra persona y llamarla consentimiento. Si alguien lo intenta, no lo detendrá un grito fuerte, sino una rutina silenciosa. Personas que saben que la libertad no es un regalo, sino un orden por el que se paga con atención. Mira, la tía, Suleimán, Mateo e incluso el cansado jefe de la guardia se convirtieron en parte de esta rutina. No buscaban la fama, simplemente mantenían la línea recta. Y ahí estaba su victoria. Así, el mito de las dulces historias orientales dio paso a un libro con márgenes, donde cada cifra tenía su importancia. Y la caja de rescate, las tablillas de arcilla y el derecho marítimo dejaron de ser un telón de fondo para convertirse en instrumentos que devolvieron el poder a la gente. Y si algún día alguien vuelve a intentar llamar al tráfico de personas con una palabra bonita, en esta ciudad habrá alguien que desenrollará el pergamino, lo levantará a la luz, mostrará la marca y dirá a través del relato que aquí no será así.